A todos nos afecta la crisis, ¿cómo no le va a afectar a la cultura? ¿Cómo no le va a afectar, por ejemplo, al sector de los museos? Todos estos temas los vamos a tratar ya con Luisa Herrero, que es directora general de promoción e instituciones culturales de la Junta de Castilla y León. Buenos días. Buenos días, Enrique. Bueno, la cultura afecta a todos, la crisis afecta a todo, también a la cultura. La Consejería va a recibir un mordisco en los presupuestos del 15%. Yo no sé si esto va a influir mucho en las actividades que tenía pensado llevar a cabo el próximo año, o este año, 2011. Bueno, evidentemente tiene que influir, porque bueno, la crisis influye en todo. Yo siempre digo que nos está tocando a todos en la línea flotante, a los ciudadanos, a los empresarios, a los autónomos y a cualquier sector. Pues la cultura no puede estar ajena a ello porque está totalmente inmersa en el mundo de las manifestaciones humanas, ¿no? Entonces, evidentemente afecta. Trataremos siempre de tener unos servicios de calidad y de atender al ciudadano lo mejor posible desde nuestros centros e instituciones, que es de lo que se trata. Acabamos de ver reportajes en periódicos sobre, por ejemplo, uno de los aspectos de la cultura que se ven afectados por la crisis, los museos. Hay museos que tienen que reinventarse, hay museos que están sufriendo, y desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería, donde usted trabaja, se está preparando un anteproyecto de ley para, no sé si reorganizar toda esta atomización de museos, porque Castilla y León otra cosa no, pero museos tienen muchos, para algunos demasiados. Explíquenos en qué consiste ese anteproyecto de ley. Bueno, esta ley ya la llevamos trabajando en ella toda la legislatura, y es una ley, como si dijéramos, de ordenamiento. Es decir, yo creo que la realidad del mundo de los museos ha cambiado una barbaridad en los últimos 20, 15 años, y la normativa anterior, que era la 94, respondía a una realidad distinta. Se trata de tener un diagnóstico exacto de nuestra región, saber lo que tenemos, saber quiénes somos, saber dónde estamos en este momento, ordenarlo con una serie de normas que ayuden a trabajar mejor en equipo, en conjunto de todos los centros, y también que saquen los máximos recursos de los museos que tenemos, que ahora mismo estamos muy bien situados con respecto a España y con respecto a otros centros. Pero escuchaba, bueno, yo leía en ese reportaje a expertos que decían que hay museos que quizás pues se ven cuestionados por los contenidos, por el relato, que la crisis puede que acabe con ellos. Yo no sé si también la Junta de Castilla y León tiene intención, cuando habla de reorganizar, de poner un poco de orden en algunos museos que para algunos especialistas a día de hoy estarían de más. Bueno, la Junta, Enrique, es solamente responsable de los 4 museos regionales y de los 9 provinciales de cada ciudad. Lo que ha hecho hasta ahora es, por primera vez, un mapa de todo lo que tenemos, y efectivamente el censo es impresionante porque tenemos más de 350 centros. Estos centros dependen de las diputaciones, de los ayuntamientos, y son entidades privadas también, y también es verdad que en los últimos tiempos el nombre museo se ha utilizado como una marca, no solamente con los criterios que defiende el ICOM, de que tenga que ser un centro con una colección, con un equipo que custodie, que difunda, que estudie los bienes patrimoniales, sino que se ha convertido también en una marca, y mucha gente ha podido abusar del nombre de museo. Pero está claro que en el registro que se promueva a través de esta ley estarán registrados, bien si son museos como museos, si son centros de interpretaciones como centros de interpretación, y si son colecciones como colecciones. Es decir, se trata un poco de ordenar, pero la Administración tampoco puede imponer, no puede imponer la lengua. Claro, ¿no? Y la idea de convertir a los museos a través de esa ley en un motor cultural de la zona, ¿es algo novedoso? ¿Es algo que va a exigir mucho esfuerzo o es algo asequible? Bueno, yo creo que eso ya se está haciendo, porque yo creo que la cultura es motor de empleo y es motor de desarrollo, y es fundamental. Los centros que se han hecho en la última década en Castilla y León son temáticos y tienen que estar muy ligados a la tierra, y son una palanca para que venga la gente, para que se interese, son también herramientas educativas. Entonces yo creo que entender los museos como centros, primero como herramientas educativas, como herramientas de cultura, como herramientas de transmisión cultural, y segundo como motor de desarrollo de una región, es muy importante. De ahí está, por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana, el MUSAC, el Museo de la Siderurgia, el Museo Etnográfico de Zamora, y todos los centros que tenemos, todos nuestros museos provinciales que están haciendo unos programas extraordinarios educativos para los escolares. Bueno, tienen que valer, tienen que fundamentar una actividad cultural
y también ser una industria cultural. Yo no creo que esto sea nuevo, sino que la ley incide en ese concepto, porque la cultura la entendemos como motor de desarrollo ligada completamente a la economía y al empleo. Y esto es lo que creo que tenemos que ser conscientes todos, que la cultura no es un adorno. No, eso es importante. ¿Uno cree que la gente es injusta cuando, por ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, Renault amenaza con cerrar y pide miles de millones para no cerrar? La Junta de Castilla y León hace un esfuerzo, otros agentes también, y pone 1.000 millones. Pero la cultura, por ejemplo, se invierte miles de millones en alguna exposición o en algún acto y la gente se queja porque entiende que no es tan importante como, por ejemplo, salvar el sector de la automoción. ¿No cree que es una interpretación un poco injusta? Es decir, que la gente no está sensibilizada con esa idea de la cultura como posible motor de empleo. Bueno, es muy complejo lo que preguntas y esto tendría más tiempo, ¿no? Pero hay dos factores. Lo que tú dices, que efectivamente la sociedad muchas veces no valora la cultura como un bien esencial del ciudadano y como base y consecuencia de la educación. Y entonces yo creo que en las instituciones culturales de las que es responsable la administración tienen que tener esta visión y esta misión, ¿no? en la sociedad. Por otro lado, se valora más la productividad, como tú dices, de empresas como FASA, pero también es verdad que la cultura está fundamentada en empresas autónomas, de pequeños autónomos. Y entonces la cultura también se ve castigada en este momento porque pertenece a un gremio empresarial que es el autónomo. Y yo creo que los más castigados en esta crisis son los autónomos. Entonces la cultura está también muy fragmentada, con pequeñas empresas, microempresas, tanto el gremio de los libreros, como los gremios de las artes escénicas, como las artes plásticas. Entonces le viene la crisis por una doble faz, en cuanto a empresarios autónomos y microempresas, y en cuanto a que no está valorada la cultura como se debe. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Está claro. Bueno, compañeros tertulianos, hombres de cultura. Sí, abundando un poco en esto, porque sí que me parece contradictorio. Estamos hablando de que la cultura es motor de desarrollo, yo estoy completamente de acuerdo con ello. Aparte de que no solo es motor de desarrollo, sino que también nos transmite el nivel real de democracia y de progreso de una sociedad. Esos 300 museos que tenemos en Castilla y León, o centros de interpretación, o colecciones privadas, se llamen como sea, son en cierto modo síntoma de que las cosas no van mal en líneas generales, si no, no habría ni 50, ¿no? Eso por un lado. Pero teniendo en cuenta que es cierto que la cultura es un motor de desarrollo clarísimo, indudable, ¿cómo se puede justificar desde el ámbito político una reducción presupuestaria en la financiación precisamente de tareas y de trabajos a esos gremios, a esos autónomos que producen cultura? Porque a fin de cuentas, tanto una institución regional como las locales, como las provinciales, etcétera, lo que hacen es administrar una serie de recursos para promover, ¿no?, ese tipo de actividades culturales. Pero si por un lado las instituciones y la Junta es capaz de reconocer que la cultura es un motor de desarrollo, ¿cómo se puede justificar esos recortes? ¿Simplemente por la crisis? Si estamos hablando de un motor de desarrollo, recortar ahí es recortar directamente en una inversión que genera riqueza y que genera progreso. No tiene demasiado sentido, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que venimos de una época donde se ha invertido muchísimo, se han hecho grandes inversiones y se ha invertido muchísimo en la cultura. Efectivamente, lo ideal sería no recortar, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero los recursos son limitados y entonces hay elementos y hay servicios básicos como la educación, como la sanidad, como el fomento, como nuestras comunicaciones, que son fundamentales. Yo creo que sí que hay consciencia de la necesidad de que nuestros centros culturales sigan manteniendo un nivel de calidad como el que tienen y sigan recibiendo a la cantidad de ciudadanos y usuarios que reciben, porque yo creo que la atención al ciudadano es lo más importante, es el servicio público, es la médula espinal, y entonces son muchos los castellanos y leoneses y la gente de fuera que viene a vernos que utilizan nuestras bibliotecas, nuestros museos, nuestros archivos, y les debemos de atender. Yo espero que estos recortes no dañen, y creo que en absoluto se pretende desde la Junta que esos servicios de calidad, la atención al ciudadano y el servicio público, se vea disminuido. Otra cosa es que efectivamente nos tengamos que apretar el cinturón porque no hay dinero. O sea, es que esto es algo taxativo.
Es lo mismo que una empresa, pues dice, oye, pues tengo que dejar de invertir en esto, pues a lo mejor tiene que racionalizar mejor sus inversiones, tiene que replanteárselas, pero eso no quiere decir que no vaya a dar la importancia a la cultura que la que tiene, vamos, así lo veo yo. A lo mejor, Rafa, es que no corresponde a las administraciones públicas, sino a la iniciativa de los ciudadanos, que son los consumidores de cultura, los que van a generar al final el movimiento y esos ingresos y ese trabajo, a los que corresponde mantener esos 48 museos que hay entre los 4 de la Junta, los 16 integrados en la red, los 9 provinciales, y luego están todos los museos de las diputaciones, de los ayuntamientos. Bueno, si la gente va, que pague, y entonces no va a haber ningún problema, no habrá que cerrar ninguno. Si seguimos manteniendo esas infraestructuras a las que luego no va nadie, porque la mayoría de los museos, yo estoy seguro que va muy poca gente, ¿verdad? Pues fíjate, te sorprenderás. ¿Cuánta gente te imaginas que ha ido, por ejemplo, a nuestros 9 museos provinciales en estos 4 años? Bueno, pero también yo sé que... No, es que es sorprendente, porque es que es un trabajo silencioso, ¿sabes? El Museo de la Evolución Humana, por ejemplo, sé que está siendo un éxito terrible. Sí. Pero hay otros museos, bueno, no sé si poner nombres, ¿no? Que también que sorprenden por lo contrario, por tener una calidad pues que no está tan a la altura como los nuevos, ¿no? Como el Musaco, el del Museo de la Evolución Humana. Entonces... Mira, por ejemplo, en los balances que estamos viendo ahora de estos 4 años, te sorprenderás si te digo que nuestros 9 museos provinciales, que hacen una labor silenciosa, un poco a la sombra, y a la sombra de los medios de comunicación y de los grandes foros y debates, han recibido 1.600.000 visitantes. Y tienen un programa educativo, didáctico, donde van 60.000 escolares al año. Escolares, gente mayor, familias. Las bibliotecas, porque claro, es que cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de muchas cosas. Podemos hablar de los museos, pero también tenemos que hablar de las bibliotecas. Las bibliotecas reciben más de 2 millones de personas y de visitantes al año. Tú pregunta a cualquier familia si la biblioteca no es una herramienta educativa para sus chavales. Seguro que porque nosotros tenemos del orden de 10 millones de personas que están utilizando nuestras bibliotecas en estos 4 años. ¿No? Con la crisis va más gente a la biblioteca. Ojalá, ojalá. Hombre, tendremos que actualizarlas más las bibliotecas para que vaya todavía más gente, sí. Y comunicarlas con los jóvenes y con las webs, ¿no? Y con las redes sociales. Bueno, pero yo quería hacer una pregunta, ya que usted pues, ha hablado de las bibliotecas, también hay otras, las infraestructuras estas culturales, también está la Orquesta Sinfónica, la Filmoteca de Castilla y León, hay un montón de... Si mañana le dicen, señora directora, es el fin del mundo, tiene usted una tarde para salvar algo de Castilla y León, de todas las cosas que son de su competencia, ¿qué metería en un camión, en una nave espacial? La cultura. No, pero le estoy diciendo que escoja, ¿qué es lo que cree usted que es más valioso? Si tuviese que escoger una cosa para salvarla del la cultura está en los libros. Salvaría los libros. Además ahora con la digitalización. Salvaría los libros. Con la digitalización. Y ya pues me haría inversiones en las TICs, en los ebooks y en las redes sociales y en la difusión. Y enseñaría a leer a los chavales. Eso es lo que salvaría la lectura. ¿A usted se le han quejado algunos músicos? Porque tengo amigos músicos que dicen, a mí la Junta de Castilla y León no me da espacios para tocar y para cantar. Mucha orquesta sinfónica, pero por ejemplo, grupos musicales que tienen ganas de tocar no tienen espacio, dice. Estoy de acuerdo, Enrique. Hay una red de teatros en Castilla y León importante, de 21 teatros, dijéramos, grandes, y hay unos circuitos escénicos que son más de 70 en los pueblos. Y curiosamente, cuando yo empecé de directora, yo soy una gran amante de la música y de estas músicas que son otras músicas también, no solo de la gran música o de la clásica. Y curiosamente en estos centros se programa fundamentalmente teatro. Es una tradición que tienen los programadores, porque solo programan los propios programadores que dependen de los municipios fundamentalmente y de los ayuntamientos, y nos cuesta muchísimo que programen música. Los músicos son un gremio muy independiente, muy valiente, y se buscan las habichuelas de otra manera, pero es verdad que necesitan más espacios, estoy de acuerdo. Ahí los programadores de los teatros y de los circuitos tendrían que ser más sensibles a este tipo de manifestación, no solamente al teatro. Yo creo que poco a poco se abrirá la mentalidad y se admitirá más música, en eso estamos peleando también. A mí me resultan curiosos a veces los criterios que se utilizan por parte de las instituciones para administrar, gestionar y fomentar
la cultura o administrar los recursos que tenemos para la cultura. Por ejemplo, si una institución compra ordenadores para los colegios, dice que está ayudando a los alumnos a entrar en las nuevas tecnologías. Si una escuela compra libros, dice que está ayudando al gremio de editores. ¿Por qué, por ejemplo, para ayudar al gremio de editores se hacen ayudas solo a la impresión de libros? ¿Por qué los libros que se editan en Castilla y León no se compran en las bibliotecas de Castilla y León? No al 100%, desde luego, ni siquiera al 70%. Y sí que se pretende ayudar, por ejemplo, al sector del libro, ayudándoles a imprimir, cuando se supone que si un editor quiere editar un libro, lo primero con lo que cuenta es con la impresión del libro. Es decir, ayudar al libro es facilitar el acceso a ese libro por parte del ciudadano. Pero no se hace eso, y curiosamente con la cultura ocurre algo así, ¿no? Es decir, cuando se gasta dinero en cultura, se ayuda a los promotores, a quienes producen esa cultura, pero cuando se gasta dinero en pupitres, no se ayuda al sector del mueble. ¿Me explico? ¿Por qué ese punto de vista? ¿Por qué se utiliza siempre el dinero que se ha de utilizar para facilitar el acceso a la cultura como si fuera dinero que se utiliza para fomento de una actividad económica concreta? A eso me refiero. A lo mejor la pregunta es un poco... sí, extraña. perdóname, la pregunta es que no sé muy bien qué me estás preguntando. Sí, porque claro, es que las ayudas, por ejemplo, al libro tienen muchas facetas. Bueno, las ayudas al libro para empezar son minúsculas, pero es que Sí. además de ser minúsculas, no son una ayuda al sector del libro, es decir, son una ayuda al sector de la impresión, porque en realidad todo ese dinero va a parar a las imprentas, porque solo se ayuda al sector del libro parcialmente imprimiendo un libro. Pero es que un libro no es la impresión de un libro. Un libro, al final, estaremos de acuerdo en que es un objeto que ha de llegar a un lector. Sin embargo, no se considera una obligación comprar esos libros para que la gente acceda a ellos, y cuando se hace, sí que se dice que se está ayudando al sector del libro, y a lo que voy es que no se dice lo mismo cuando se compran pupitres, cuando se compran ordenadores. No se está ayudando a Bill Gates, se está ayudando a los alumnos cuando se compran ordenadores. ¿Y por qué cuando se compran libros sí que se está ayudando al sector del libro? ¿Por qué se utiliza ese doble rasero a la hora de utilizar los mismos recursos para acceder a la cultura? Es que siempre me ha parecido muy curioso. Ya, bueno, yo creo que lo que hay que ayudar no solamente al sector del libro y al sector productor, como tú muy bien dices, lo que hay que promocionar es la lectura, porque claro, lo que hay que apostar es por los lectores, es decir, y por crear nuevos lectores. Para eso hay un plan de lectura que se ha llevado a cabo durante 4 años con una inversión muy potente, que lo que pasa que yo creo que muchas veces no somos conscientes y nos falta información sobre las políticas culturales, porque todo el plan de lectura se desarrolla en nuestras bibliotecas, también se desarrolla en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, por ejemplo, se desarrolla con proyectos específicos también de dinero que invierten otras consejerías. El plan de lectura que se ha llevado a cabo a lo largo de 4 años, en ese plan se han invertido 25 millones de euros. Las editoriales de Castilla y León que han tenido oportunidad de ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, yo soy miembro de ese gremio de editores, te podemos asegurar que hasta hace un año aproximadamente hemos tenido unas dificultades terribles para que nuestros libros fueran comprados por las bibliotecas de Castilla y León, pero unas dificultades terribles, y no todos tienen acceso a las bibliotecas de Castilla y León, cosa que es muy curiosa. Por eso hacía esa pregunta, ¿no? Es decir, desde el conocimiento precisamente de la realidad de lo que ocurre, por ejemplo, en el sector editorial. Y en el sector editorial siempre me ha parecido muy curioso que cuando se gasta 1 euro en Castilla y León en el sector editorial en comprar libros, se dice que se está ayudando al sector del libro, pero cuando se gasta 1 euro en pupitres, no se dice que se gasta, que se ayuda al sector del mueble. Es a lo que voy. Entonces, ni se gasta lo mismo. Y además, cuando se gasta, digamos que se gasta con ese doble rasero, es decir, se utiliza cuando conviene, ese euro es para ayudar al sector del libro, y cuando conviene ese euro es de acceso a la cultura. Tiene doble interpretación. Tendríamos que analizarlo, Yo creo que el sector editorial es un sector totalmente convulso,
Estamos en un país donde se publican, ¿cuántos son? ¿60.000 títulos al año o 70.000? Más, 80.000. 80.000 ya. En la época que yo trabajaba en el sector editorial estábamos ya en 50.000, o sea que es que esto sube como la espuma. Entonces es muy difícil comprar todo lo que se... Vamos a ver, es que igual que los fondos bibliográficos se adquieren en función de las necesidades de las bibliotecas, que tenemos 300 bibliotecas en Castilla y León integradas en un sistema único de gestión. Sí, pero en Castilla y León hay muy pocas editoriales, ¿eh? Y pero la vamos, del libro en si Cataluña es así, o en Andalucía si fuera así, como tú dices, que tendremos que analizarlo, por eso te digo, eso hay que corregirlo, pero es fundamental que se compre de todo. No nos vamos a limitar a comprar libros de Castilla y León, nos quedaríamos en el ostracismo. Pero bueno, si fuera así, habría que verlo. Si ha cambiado esto, me alegro muchísimo, porque si Guadalajara ha servido para ser conscientes de la potencia de nuestra creatividad y de nuestros autores, y pues fenomenal. Y también se hacen, sí que se promocionan los autores jóvenes también y noveles en distintos foros, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que hay pocos recursos y donde más emplean son en las bibliotecas, en la adquisición de fondos bibliográficos y en la promoción de la lectura. Estamos a un minuto. Yo no quiero acabar la tertulia ni la entrevista sin que nos diga, vemos las imágenes de Guadalajara. Después de Guadalajara, ¿qué? ¿Cómo se va a rentabilizar? Porque Guadalajara ha pasado ya a los medios de comunicación como un éxito. Después de Guadalajara, ¿qué? ¿Cómo va a continuar esa rentabilización de la feria? Bueno, yo creo que esto depende de los empresarios. Y depende de la iniciativa también privada, y depende de los autores, y depende de que cada uno se mueva. Lo que ha hecho la Administración es tender un puente extraordinario, creo, y necesario con América Latina, con un pueblo que ahora mismo es una maravilla, cómo está defendiendo el español, cómo lo está conservando, y con un ejemplo de industria cultural como es la Feria de Guadalajara, y está en mano de cada uno cómo saque rendimiento de todo eso, porque el puente está tendido. Siempre va a haber más incremento del Castilla y León en la FIL, y desde luego vamos a tener un seguimiento exhaustivo de todas las consecuencias también de ese desembarco tan extraordinario. Señora directora, muy rápidamente. Usted se ocupa del patrimonio digital y de las bibliotecas digitales, no todo es el papel. ¿Qué opinión tiene de la ley de Sinde? Bueno, en fin, con muchos matices. No estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no reconoce una realidad, que es la de que todos estamos viviendo. Y entonces sí que estoy de acuerdo con que no se deben de descargar tantísimas, de una manera ilegal las cosas, pero creo que se tiene que regular de otro modo. Y tiene que promover la descarga legal. Y a veces no sé si solamente penando al intermediario va a conseguirlo. Pues casi las 9:30 tenemos que despedirnos. Luis Herrero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, compañeros. Además, nos despedimos pero con mala noticia, porque ya tenemos los datos del paro del mes de enero y como preveía el Gobierno ha subido a casi 131.000 personas, 130.930 personas. Bueno, nos vamos hasta mañana a las 8:30. Adiós.